A continuación vamos a presentar el diagrama esquemático de un cuarto térmico con la ayuda del software Proteus. Entonces, para comenzar, vemos el LM35, que es un sensor cuya relación es de 1 grado cada 10 milivoltios. Bien, este sensor enviará una señal a este OPAN, conocido como seguidor de voltaje, cuya función es evitar pérdidas de señales manteniendo estable la misma. La señal que sale por el seguidor de voltaje entra a este OPAN amplificador, lo cual, como su nombre lo dice, amplificará la señal que emita el sensor. Es decir, si la señal del sensor es en unidades de milivoltios, este OPAN se encargará de amplificar o aumentar dicha señal o voltaje en voltios. Ahora, yéndonos a la parte del ventilador, tenemos de este lado un potenciómetro. Este potenciómetro lo que hace es que entregará un voltaje que es equivalente a 40 grados, ¿verdad? Y por este ramal entrará la señal del sensor. Este OPAN es un OPAN comparador, el cual comparará la señal del sensor con la señal del potenciómetro y de acuerdo a cuál sea mayor, se emitirá una corriente, el cual será muy pequeña e ingresará por este transistor, la cual aumentará la corriente, de modo que el ventilador funcione. ¿Esto cuándo pasará? Pasará cuando la señal del sensor sea mayor que los 40 grados que entrega el potenciómetro. Entonces, cuando sea mayor, esto ingresará una corriente que será por el transistor, la cual aumentará y hará funcionar el ventilador. Este diodo que vemos aquí es un diodo de protección. Ahora, yendo a la parte del foco, tenemos primero este potenciómetro. ¿En qué consiste este potenciómetro? Este potenciómetro permitirá al usuario calibrar la temperatura que desee de 30 grados a 50 grados. Una vez calibrado la temperatura, este enviará un voltaje al seguidor de voltaje, valga la redundancia. Como ya mencionamos, la función de este OPAN es evitar pérdida de señales. Entonces, la señal que salga del seguidor de voltaje ingresará a un OPAN comparador, el cual comparará la señal del potenciómetro con la señal del sensor. Ahora, si notamos, vemos una retroalimentación positiva, la cual es conocida como histéresis. ¿En qué consiste la histéresis? La histéresis consiste en una ventana que tiene dos voltajes, uno mínimo y uno máximo. Lo que harán estos voltajes es mantener constante la temperatura, lo cual ayudará a que la misma no descienda ni exceda del rango de temperatura previamente dada por el usuario debido a este potenciómetro. Entonces, de manera similar a la etapa del ventilador, de este comparador saldrá una corriente muy pequeña que ingresará por el transistor, el cual elevará dicha corriente para que de esta manera se active o no el relé electromagnético, de modo que se complete el circuito, de modo que se encienda el foco, siempre y cuando el voltaje que envía el sensor descienda del rango mínimo establecido o se apague el foco cuando el voltaje del sensor supere el rango máximo establecido. Ese ha sido el diagrama esquemático de un cuarto térmico. Muchas gracias. Buenas, aquí en este video voy a presentarles cómo funciona el circuito del cuarto térmico basado en la implementación en el protoboard. Dentro de esta caja tenemos un foco, el ventilador por acá
y el sensor LM35. Este sensor, como su nombre lo indica, sensa la temperatura que hay dentro de la caja y envía su señal proporcional a la temperatura a nuestro circuito que está hecho en protoboard. Mediante varias etapas como son de seguimiento de voltaje, amplificación e histéresis, podemos controlar la temperatura que se encuentra dentro del cuarto térmico con una cierta variación entre más o menos 0.5 grados centígrados. Aquí en el multímetro podemos ver la temperatura actual que está en el cuarto. Como vemos, está bajando la temperatura. Eso quiere decir que el seteo de la misma está muy bajo. Entonces tenemos que esperar a que la temperatura baje del mínimo actual para que el foco se encienda. Vemos que el foco se enciende a los 29.7 grados centígrados. Y se apagó a los 31, casi más o menos un grado de diferencia. Ya. Si vamos acá, tenemos un potenciómetro que controla, con el cual podemos controlar la temperatura deseada del circuito, donde la mínima está entre 30, 31 o 29, 30 más o menos, y la máxima está entre 50, 51 o 49, 50 más o menos. Si yo muevo esto hacia la derecha, estoy subiendo la temperatura deseada dentro del cuarto. Como estoy subiendo la temperatura deseada dentro del cuarto, automáticamente el foco se enciende y la temperatura va a subir hasta el punto que está actualmente seteado. Entonces esperamos hasta que suba la temperatura y veremos que el foco se apaga en cierto valor. Le voy a bajar un poco para no llegar a un valor que quiero. Actualmente se pagó más o menos en 38.6 me parece. Ya, se encendió en 38.2. Se paga en 39.9. Entonces, como vemos, hemos subido la temperatura deseada que queremos en el cuarto. Otra función adicional que tiene nuestro cuarto es que si superamos los 40 grados centígrados, el ventilador se prende automáticamente. Y ahí lo demás sigue funcionando como ya lo había presentado. Entonces el ventilador siempre se mantendrá encendido cuando esté por encima de los 40 grados y solo se apagará cuando baje de los 40 grados. Eso ha sido todo, muchas gracias. Buenas, aquí tenemos ya el circuito totalmente implementado con la PCB y ahorita vamos a proceder a ver cómo funciona con diferentes puntos de operación. Bueno, actualmente lo tenemos seteado para que esté más o menos en 30 grados. Ya, entonces aquí se puede ver la temperatura, que actualmente está en 30.6. Está bajando lentamente. Vamos a abrir la tapa para que baje un poco más rápido. Ya. Como vemos, en 30 grados ya se enciende el foco. Y en 30.9 más o menos ya se apaga el foco. O sea que funciona más o menos con una diferencia de 1 grado centígrado. Vamos a probar otro punto de operación. 35 grados.
podemos ver la temperatura ahí. Ya, se apagó en 35.4, 35.5. Vamos a abrir la tapa para que se haga más rápido la temperatura. Está bajando. Vemos que se encendió en 34.6, 34.5 más o menos. Entonces ahí está operando en 34, entre 34.5 y 35.5. En promedio 35 grados. Ahora vamos a probar una temperatura mayor o igual a 40 grados para ver el funcionamiento del ventilador. Vemos que la temperatura está subiendo. Ya, y cuando la temperatura sube más o menos 40 grados, el ventilador se enciende automáticamente y permanece ahí para temperaturas mayores a 40 grados.